Me contaba ahora Chapo Paolaza lo de Eneco Andueza. Eneco Andueza, el socialista vasco, que es uno de los protaurinos dentro del Partido Socialista y que lo argumenta muy bien, porque dice, los toros no son ni derechas ni de izquierdas. No, los toros son de derechas y de izquierdas. ¿Qué tendrá que ver, no? Algo parecido pasa con lo de los transexuales, ¿no? Dice, es que se quiere reducir a una persona a su identidad sexual, a un azar de la vida. ¿Son de derechas o de izquierdas? Pues serán de izquierdas y de derechas. Ahora que se acerca el fin de semana y que se acerca la ceremonia de los Óscar, puede que esta no sea la principal noticia del día, pero sí, desde luego, es un buen retrato de situación. La comidilla de estas horas recientes son las opiniones políticas que han rescatado de la actriz Carla Sofía Gascón, que serían perfectamente irrelevantes si no hubiera gente que estuviera decidida a convertirla precisamente en un símbolo político. El destino de los símbolos siempre es trágico, ¿eh? Ya saben aquello del emperador que dijo, ay de mí, que me voy a convertir en Dios. Hablamos de la actriz española nominada al Óscar por Emilia Pérez, que es la primera transexual en competir en esta categoría. ¿Qué importarán las opiniones políticas de una actriz? Pues parece que en este caso mucho, porque desafían la idea que se había instalado del buen transexual. Les cuento. Carla Sofía Gascón tuiteaba antes muy libremente, como todos, como Pedro Sánchez, no habrá tuiteado Pedro Sánchez, y tuiteaba sus pareceres sobre diversos asuntos. Resulta que son ideas consideradas muy incorrectas, o muy conservadoras, o consideradas muy de derechas sobre determinados asuntos. Es verdad que algunas se expresaban de forma un tanto brutal, ¿no? Sobre la inmigración, por ejemplo, decía Carla Sofía Gascón, el Islam se está convirtiendo en un foco de infección para la humanidad que hay que curar urgentemente. O, ¿cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España? Bueno, lo que decía este gobierno era tremendo, ¿no? Me cago en este gobierno y en su presidente, esto decía en la pandemia, cosa que, en fin, compartía con muchos españoles, para que no lo vamos a negar. O sobre Irene Montero, o sobre el Black Lives Matter, o sobre la corrección en los Óscar, que decía que parecía una entrega de premios afrocoreanos. Creo que esto lo decía en la edición de esta que ganó Parásitos. Bueno, y ustedes dirán, ¿y qué más da? Efectivamente, ¿y qué más da? Pero es un asunto interesante porque hay quien acaba de descubrir que las personas somos complejas y que no podemos ser reducidos a nuestra raza, a nuestro fenotipo, a nuestra identidad sexual. Porque hay una opinión creciente y hegemónica que considera que un transexual o una transexual tiene que pensar de determinada forma, o un negro o un blanco tiene que ser un monolito de certezas condicionadas por su raza, cinceladas por su raza. Y resulta que no. Ahora quienes querían convertir a Carla Sofía Gascón en un símbolo de la lucha contra la opresión ponen en cuestión su candidatura a los Óscar. Y si la cosa se habrá puesto seria, que Carla Sofía Gascón ha cerrado su cuenta de X y ha pedido perdón. Ha tenido que pedir perdón. Y esto es lo más estupefaciente de todo y lo más revelador. Como nosotros pensábamos que su candidatura se fundamentaba en su trabajo como actriz, en su desempeño en la interpretación, que es su oficio, ya vemos, aunque en realidad ya intuíamos, es más evidente que nunca, que una parte dominante del mundo cultural considera que los premios son solo una herramienta instrumental para que prevalezcan otros asuntos políticos. Y así es como se forjan los símbolos. Y los símbolos siempre son indeseables, porque cuando son de carne y hueso, son de carne palpitante, resulta que a veces tienen opiniones que divergen con el símbolo que queremos crear. Carla Sofía Gascón ha cerrado su cuenta de X. Este no es un asunto marginal porque de hecho es uno de los grandes debates culturales de nuestro tiempo. ¿Y qué más da lo que opine la buena de Carla sobre política o inmigración? Pues tanto como su identidad sexual. Porque lo que los Óscar premian, o deben premiar, es su desempeño como actriz. ¿O no? Bueno, resulta que las personas somos seres complejos con opiniones, que no estamos determinadas por nuestros azares. Si lo realmente transfobo es creer que todos los transexuales tienen que pensar lo mismo sobre la inmigración, cuando no es por nada. En fin, hay algunas razones bastante bien fundamentadas por las que una persona transexual puede tener ciertas prevenciones respecto del Islam, ¿no? Y expresarlas incluso de manera más brutal que una persona que no sufra una opresión tan directa por parte de los miembros de una religión. Bueno, en fin. Pero vivimos en tiempos de la simplificación, ¿no? Así que ya verán ustedes cómo se entere de esto Irene Montero. La brújula con La Torre.
Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, deslumbrados por otros acontecimientos informativos con mucho más brillo mediático, estamos descuidando uno de los grandes desafíos de nuestro momento. Para todos los países europeos y sobre todo para España. Miren, el gobierno no lo va a reconocer porque sus socios sienten una aversión biológica al debate, pero ya está trabajando para ver cómo puede elevar el gasto militar. Como sea y a ser posible sin que se note demasiado. Si Pedro Sánchez le negó a Mark Rutte una comparecencia conjunta en su visita a España es precisamente porque es un tema incomodísimo para Pedro Sánchez. Pero ocurre como con la inmigración, que el gobierno asume muy discretamente una agenda muy distinta a lo que predica en público. Y cuando llegue la hora de tener que elevar el gasto militar, si lo tiene que hacer a través del Parlamento, como es perceptivo, pues tendrá que recurrir ¿a quién? A los socios de siempre para las cuestiones de Estado, que es el Partido Popular, al que quieren marginar siempre que pueden, incluso si tienen que pagar la plusvalía del frentismo, yéndose en penoso peregrinaje a baterlo, a mendigarle los votos a un prófugo. Todo sea con tal de no contar con los votos del PP. En este caso, desde luego, no va a poder contar con otros. No, al menos para alcanzar la mayoría. Bueno, ahora que estamos, por cierto, rescatando tweets antiguos, todo el mundo tiene hecho un pasado, Esto no fue un tuit, fue una entrevista. Hace ya algunos años una entrevista en la que Pedro Sánchez dijo aquello de que había que suprimir el Ministerio de Defensa. Hombre, ahora son otros tiempos, pero tiene bastante razón Felipe González cuando dice, miren, ¿saben qué? Que yo he estado muchas más veces de acuerdo con Pedro Sánchez de lo que Pedro Sánchez ha estado de acuerdo consigo mismo. Y es cierto, porque no hay ya una sola idea que Pedro Sánchez no haya impugnado de sí mismo. El gobierno español ha dado acusa de recibo de la demanda de sus aliados. No solo España, pero especialmente España, que es el país que más ha desatendido el gasto militar en una época en la que hay consenso acerca de Europa, debe prepararse para defenderse a sí misma sin esperar a que Estados Unidos le saque las castañas del fuego. La idea de España es recurrir al BEI, al Banco Europeo de Inversiones, y en esto le acompañan otros 18 países de la Unión Europea, liderados por el primer ministro finlandés, que le ha enviado una carta a Nadia Calviño, a la española Nadia Calviño, que preside el Banco Europeo de Inversiones, y le pide que flexibilice sus condiciones de crédito. Es una forma de incrementar el presupuesto de defensa sin tensionar demasiado la vida política de un país. Pero más allá del cómo de los mecanismos de financiación, revela una voluntad decidida por parte de los países europeos, de los aliados de la OTAN y también de España, de avanzar hacia una nueva forma de entender la defensa. ¿Por qué? Porque es inevitable. En el caso concreto de España, aquí ya se lo explicamos acudiendo a nuestros analistas militares de cabecera, elevar el gasto militar hasta el 2% del Producto Interior Bruto, desde el 1,2% actual, cuando ni siquiera hay una mayoría para aprobar unos presupuestos, esto se antoja una proeza. Pero esperen, porque esa meta ya se considera insuficiente. Pronto los países de la OTAN se fijarán un nuevo horizonte, en el 3%, porque la presión de la administración Trump es intensa. Es esta la década de la incertidumbre. Tienen ustedes que los felices 20 del siglo XXI que comenzaron con la pandemia son el reino de la inestabilidad. Y si hablamos de inestabilidad, si hablamos de zozobra, de incertidumbre respecto del futuro, hay que hablar de las elecciones en Alemania, donde Alternativa para Alemania sigue ganando, sigue ganando enteros. Todavía tiene un partido por encima en las encuestas, que es la conservadora CDU, que se propone como el baluarte que puede cerrarle el paso de la victoria a esta ultra Alternativa para Alemania. Pero ahora mismo vive una profundísima crisis interna. El democristiano Friedrich Merz es el favorito para ser el próximo canciller alemán y hoy ha encajado una derrota parlamentaria que va a afectar muy seriamente a sus aspiraciones gubernamentales. El Parlamento alemán ha rechazado la ley que certificaba la unión de la derecha y la ultraderecha contra la inmigración. Bueno, una relajación del cordón sanitario que permitía aislar a Alternativa para Alemania. Alternativa para Alemania no es un partido radical más. Se trata de un partido con una agenda muy radical, muy extremista, pero además en un país donde las resonancias históricas son tan evidentes que no hace falta ni siquiera mencionarlas. El candidato democristiano buscó sin éxito una mayoría junto a Alternativa para Alemania para limitar la llegada de los demandantes de asilo, pese a las críticas de Merkel y a la acusación de estar debilitando el cordón sanitario. Ha fallado y ha fracasado. El aspirante a canciller, Friedrich Merz,
trataba de justificarse. Nadie de mi partido se acerca a la AfD. Nadie. Este partido es en gran medida una formación de extrema derecha. Este partido está socavando los cimientos de nuestra democracia y el principal objetivo de Alternativa para Alemania es destruir la CDU. Bueno, y hoy en cambio el canciller, el socialista Olaf Scholz, ha podido celebrar algo en este tiempo crepuscular de crisis crónica. Ya saben ustedes que los socialistas, bueno, prevén una debacle en las próximas elecciones. Queridos conciudadanos y conciudadanas, esta semana hemos mantenido algo que es muy valioso en el Bundestag. Hemos mantenido el consenso que existe desde hace más de 75 años desde la fundación de la República Federal. El consenso de todos los demócratas es que nunca haremos causa común con la extrema derecha en nuestros parlamentos. Y solo una cuestión más referida a la actualidad nacional española es casi una noticia melancólica, porque la dimisión de Álvaro García Ortiz no se va a producir ni aunque se lo pida toda la carrera fiscal, y ni siquiera se lo pide la mayoría de sus compañeros. Sí, parte de la cúpula fiscal le ha exigido a García Ortiz su dimisión como fiscal general del Estado, pero no ya por estar imputado o por estar investigado, condición que somete al Estado de Derecho a una torsión insoportable. Basta ver el papelón que hizo la teniente fiscal, subordinada de Álvaro García Ortiz, y que se negó a hacerle preguntas, por lo que lo que están buscando es la anulación del juicio, es decir, actuando la Fiscalía, la acusación pública, como una parte de la defensa de Álvaro García Ortiz. Tenía dos defensas, la abogacía del Estado y la Fiscalía, la teniente fiscal. Bien, tras no responder ante el juez, García Ortiz, pues a muchos de sus compañeros fiscales le parece que ha tenido una actitud impropia y que no está colaborando desde luego con la justicia, y es una institución cuya misión primordial es promover la acción de la justicia. Pero esto de la destrucción de las comunicaciones, esto ya de ni siquiera tener el decoro de responder a las preguntas que le plantea el juez y solo responder a las de la abogacía del Estado que le defiende, pues consideran sus compañeros fiscales que ya sitúan a Álvaro García Ortiz en un lugar inaceptable. De manera que no ven otra salida más que renunciar para preservar a la institución. Pero ya les digo que esta es una petición también melancólica, porque en ningún caso Álvaro García Ortiz va a dejar de ser fiscal general del Estado, al menos hasta que el gobierno quiera. Y ya es curioso, porque resulta que debería ser un órgano autónomo, el de la Fiscalía General del Estado, de la que el gobierno no puede cesar a su titular. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.